Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Padilla y estaré presentando un análisis de la agenda internacional con respecto a la economía global y la pandemia de 2020. Las pandemias han sometido a la humanidad en diversas ocasiones. Por nombrar algunas, podemos hablar acerca de la plaga de Justiniano durante el siglo VI, la peste negra durante los siglos XIV y XVII, la gripe española en 1920 y la gripe aviar en 1960. Cada una, aunque estuvo muy focalizada en algunas regiones de nuestro planeta, sí significaron cambios demográficos y políticos, además de sociales y económicos, que hoy en día entendemos de gran manera debido a la pandemia de 2020. Como tal, en este análisis estaremos viendo algunos casos puntuales acerca de cómo ha afectado y cómo se ha tratado de sobrellevar en la agenda internacional. Como tal, como tal, podemos hablar de la pandemia en su totalidad. Y es que desde la epidemia de gripe porcina de 2009, el mundo no se había visto envuelto en una problemática tan grande como lo ha sido el COVID-19. El mundo se paralizó por completo y aunque comenzó en China, el sureste asiático, Corea del Sur y Japón, esta se extendió rápidamente por las líneas de suministro en Medio Oriente, en especial Egipto, y luego en las Américas. Como tal, en lo que serían las líneas de suministro, esto ocasionó una ralentización de las cadenas y también de la producción de ciertos bienes, ocasionando una contracción del 7% al PIB mundial. Con respecto a las Américas, los contagios se vieron después eh, de muchos viajes de negocios entre las Américas y Asia, haciendo de que últimamente se cerraran las fronteras por completo. Ahora bien, hablando de un caso mucho más puntual, podemos hablar acerca de la industria energética. Hoy en día, la industria energética todavía experimenta problemas residuales de los vividos en la pandemia de 2020. El petróleo, el gas natural, el carbón, todos experimentaron caídas dramáticas en sus precios, unos bajos niveles de demanda y esto creó, como tal, bajas históricas. Uno de los sectores más afectados fue la industria petrolera, que en abril de 2020 vivió el nivel más bajo históricamente hablando en sus precios. La West Texas Intermediate fijó los precios del barril de crudo a un negativo histórico que fue de $37.63. Esto fue ocasionado por una saturación del mercado y dejando poco espacio para que nuevos barriles de crudo pudieran ser introducidos en este mercado. Esto llevó a una guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia dentro de las reuniones de la OPEP para fijar un techo de producción para evitar la saturación del mercado. Además de esto, también se vieron problemas como lo es el gas natural. Y es que durante el confinamiento se afectó también la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que pasaría por el Báltico y llegaría al centro de Europa. Debido al confinamiento, hubo atrasos durante la construcción y el mantenimiento de las partes ya construidas. Esto obligó a que Europa solamente se suministrara de gas natural por dos vías alternas, la que sería el Nord Stream 1 y el gasoducto Yelets-Kremenchuk-Kryvyi Rog, que pasa por Ucrania. Esto también ocasionó otro conflicto en el que Rusia también figura como parte beligerante. En este, Ucrania estaba buscando tener unos precios mucho más altos
para el tránsito de gas provenientes de la planta de Sucha y que pasaría por el territorio ucraniano hacia Europa del Este y Europa Central. A pesar de este conflicto, la Unión Europea presionó al gobierno de Zelensky para que mantuviera los precios de tránsito tal y como estaban. Esto también ocasionó de que la agenda internacional de la Unión Europea se tomara un giro totalmente diferente para poder buscar vías alternativas de suministro de gas natural, como es el gas natural licuado. Buscaron también otros medios, como lo es el carbón, pero a pesar de eso también el carbón sufrió muchas bajas. Como tal, y otra vez figurando Rusia, podemos ver una contracción del 22% en las exportaciones debido al poco personal que estaba apto para trabajar en las minas. También vimos caídas rápidas de hasta el 25% en los precios del carbón en 2021. Esto también lleva a otro punto que es muy importante y es lo de la cadena de suministros. Como ya se habló previamente, la cadena de suministros fue el tema más recurrente por parte del Foro Económico Mundial en 2021. Aquí se vieron muchos obstáculos. Como tal, vemos una dependencia total a ciertos estados, como lo es China. China, al ser especializada en la producción tanto de tierras raras que son utilizadas para electrodomésticos, fibra óptica, armamento y computación, además de la producción de microchips que son totalmente indispensables en nuestra sociedad actual. Esto llevó a que mucha de este mercado se viera paralizado. La poca alternabilidad de opciones, las pocas alternativas que se tenían en ese entonces para la producción de estos, llevó a que Estados Unidos fijara ciertas leyes que permitían la producción de microchips y también el procesamiento de tierras raras dentro del territorio americano. Otro de los puntos que también salió a relucir durante el Foro Económico Mundial de 2021 fue el Canal de Suez. Y es que el Canal de Suez, debido al poco personal que debido al confinamiento, no se podía hacer la inspección ni la autorización de paso por el canal hacia el Mediterráneo en los tiempos correspondientes. Esto también llevó a poco mantenimiento del canal y ocasionó uno de los desastres que paralizó por 2 meses la economía global, que fue el buque Evergreen. Al estar parado por 2 meses, las empresas tuvieron que barajar diversas opciones. Entre estas hubieron 3 que fueron las más importantes. Primero estaba la opción del Cabo de Buena Esperanza. Esto significaba hacer una vuelta total rodeando el continente africano, pasando por el Cabo de Buena Esperanza y subiendo por el Golfo de Guinea. Esto significaba mayores costos y mayores tiempos para poder entregar los productos y los bienes que se estaban exportando. También se veía la ruta ártica como una buena opción, pero esto significaba una mayor inversión. Para poder cruzar el Ártico, aunque mucho más corto, se necesitaba mano de obra calificada, rompehielos y mantenimiento de este tipo de buques, y también sistemas de climatización debido a los climas extremos que se viven en esa región del mundo. Y por último, también se barajó la opción de la ruta terrestre, que trazaba la línea justo por la antigua ruta de la seda, pero esto significaba altos costos, mucho más tiempo para poder entregar, y esto también significaba
que no era una opción viable. Además de esto, podemos llegar a una conclusión, y es que la pandemia nos ha dejado muchas lecciones en cuanto a lo frágil que puede llegar a ser nuestro mundo actual globalizado. La dependencia que se tienen a ciertos estados para el suministro de materiales y las pocas opciones de rutas que tenemos actualmente no son suficientes para resistir futuras crisis. Para terminar, hay que dar un dato, y es que la Universidad Johns Hopkins prevé de que para los siguientes 10 años haya una pandemia de MERS. El MERS es parecido al COVID-19, pero mucho más agresivo y más letal. Así que tenemos que aprender acerca de las lecciones dejadas por la pandemia de COVID-19 para poder tener una economía mucho más fuerte y un mundo mucho más interconectado económicamente para poder afrontar esta crisis. Muchas gracias.